Bienvenidos todos a un nuevo video donde desarrollaremos un nuevo ejercicio de matemática enmarcado dentro del eje temático de probabilidad y estadística. Este ejercicio, además, está involucrado con el objetivo de aprendizaje número 14 del programa de estudio, que dice relación con desarrollar las reglas de las probabilidades, la regla aditiva, la regla multiplicativa y la combinación de ambas de manera concreta, pictórica y simbólica, tanto de manera manual y o con software educativo, en el contexto de la resolución de problemas. Los conocimientos que trabajaremos para poder desarrollar este ejercicio corresponden al modelo de Laplace, las reglas de las probabilidades y los eventos equiprobables. Las habilidades van principalmente en dos líneas, la de resolver problemas y representar. La de resolver problemas, trabajaremos con la habilidad de comprobar resultados propios y evaluar procesos, y en representar con la habilidad de organizar, analizar y hacer inferencias acerca de información representada en tablas y gráficos. La actitud que se trabajará dentro de este ejercicio es la de demostrar curiosidad e interés por resolver desafíos matemáticos con confianza en las propias capacidades, incluso cuando no se consigue un resultado inmediato. El ejercicio que desarrollaremos en esta sesión es el siguiente. Como ya les mencioné, pertenece al eje temático de probabilidad y estadística, y dice, en un recipiente hay 2 bolitas blancas, 3 bolitas negras y 5 bolitas rojas. Al azar, las alumnas y los alumnos sacan una de ellas y determinan las probabilidades de ocurrencia de los eventos que se señalan a continuación mediante el modelo de Laplace. La probabilidad de que sea una bolita negra, la probabilidad de que sea una bolita roja, la probabilidad de que sea una bolita blanca, la probabilidad de que sea una bolita blanca o roja, y esto lo desarrollaremos aplicando la definición de Laplace y calculando con las probabilidades determinadas anteriormente. Y por último, calcularemos la probabilidad de que la bolita no sea blanca aplicando la definición de Laplace y calculando con las probabilidades determinadas anteriormente. Vamos a dar paso entonces a las primeras 3 probabilidades, que son de obtener una bolita negra, una bolita roja y una bolita blanca. Para esto, el ejercicio nos dice que debemos hacerlo mediante el modelo de Laplace o la regla de Laplace. Vamos a recordar entonces qué nos dice el modelo de Laplace. Este nos plantea que en un espacio muestral formado por eventos equiprobables, es decir, que todos tienen la misma probabilidad de ocurrir, la probabilidad de que un suceso ocurra va a ser igual a la probabilidad, al número de casos favorables o casos posibles dividido por el número de casos totales. Es decir, el modelo de Laplace nos dice lo siguiente. La probabilidad de que un suceso A ocurra va a ser igual al número de casos favorables dividido en el número de casos posibles. De esta manera, tenemos que los casos favorables para el ejercicio que estamos desarrollando van a ser el número de bolitas del color que nos sea favorable para el caso. Por ejemplo, que sea una bolita negra. Los casos favorables van a ser la cantidad de bolitas negras, en este caso 3. Y los casos posibles va a ser el total de bolitas, ¿ya? Por lo tanto, para poder determinar mediante el modelo de Laplace la probabilidad para cada uno de estos eventos, necesitamos saber cuántas bolitas tenemos en total. Como tenemos 2 bolitas blancas, 3 bolitas negras y 5 bolitas rojas, vamos a tener que el número de casos posibles, que es lo mismo que el total de bolitas, son 10. Por lo tanto, eso va a ser nuestro número de casos posible para cada una de las probabilidades que nosotros vayamos calculando. Entonces, una vez recordado cuál es el modelo de Laplace o la regla de Laplace, vamos a dar paso a la resolución de las primeras 3 probabilidades de este problema. Nos pide que sea una bolita negra. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una bolita negra? La vamos a simbolizar como P sub n. Probabilidad de que sea negra. Entonces, ¿cuál es el número de casos favorables de que sea una bolita negra? Va a ser 3. ¿Por qué? Porque acá tenemos que las bolitas negras son 3.
Entonces, partido el número de casos totales, que es el número total de bolitas que tenemos, que son 10. Esto lo podemos trabajar como fracción o lo podemos trabajar como número decimal. Lo vamos a dejar de ambas maneras y vamos a ir viendo cuál nos va acomodando más para los distintos casos, ¿ya? En este caso, la división es sencilla. 3 dividido 10 corresponde al número decimal 0,3. La probabilidad de que la bolita sea roja, o P sub R, va a ser el número de bolitas rojas que hay, en este caso 5, dividido en el número de casos totales, 10. Y esto, si lo llevamos a número decimal, es 0,5, ¿cierto? Y por último tenemos la probabilidad de que sea una bolita blanca, P sub B, y las bolitas blancas son 2. Por lo tanto, vamos a tener 2 dividido en 10, el total de bolitas. Y esto nos da 0,2. Si se fijan, acá tenemos que si nosotros sumamos todo esto, nos va a dar 1,0. Porque siempre la suma de todos los casos posibles que existen, de todos los eventos que pueden ocurrir, nos tiene que dar un 100%, que en número decimal se expresa como 1,0. Entonces, si se fijan, 0,3 más 0,5 más 0,2 es 1,0. De esta manera, entonces, tenemos calculada la probabilidad de que al sacar una bolita los estudiantes del curso sea o negra, o roja, o blanca para cada uno de los casos. Bueno, una vez que ya calculamos la probabilidad de que sacáramos cualquiera de las bolitas de los distintos colores, ahora vamos a calcular cuál es la probabilidad de que al sacar una bolita, esta sea una bolita blanca o roja, ¿ya? Primero la vamos a calcular a través de la aplicación de la regla de Laplace, ¿ok? Para poder aplicar la regla de Laplace en este caso, nuestro número de casos favorables va a ser igual a la cantidad de bolitas blancas o rojas que existen. Es decir, vamos a tener el número de bolitas blancas más el número de bolitas rojas. Es decir, las bolitas blancas son 2 más las bolitas rojas que son 5. Por tanto, nuestro número de casos favorables van a ser 7. Esto, eso sí, manteniendo el número de casos posibles, porque la cantidad de bolitas totales no ha cambiado, siguen siendo 10 bolitas en total. Por lo tanto, los casos posibles siguen siendo 10. De esta manera podemos entonces calcular mediante la regla de Laplace el suceso A, que sea una bolita blanca o roja. Le podemos poner cualquier nombre al suceso. Acá le vamos a poner A. Por lo tanto, la probabilidad del suceso A va a ser igual el número de casos favorables, 7, sobre el número de casos posibles, 10. Y esto, si nosotros lo presentamos como un número decimal, es igual a 0,7. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros pudimos calcular, utilizando la definición de Laplace, la regla de Laplace o el modelo de Laplace, la probabilidad de que sea una bolita blanca o roja al sacar una bolita de este conjunto de 10 bolitas que tenemos. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a volver a calcular esto, pero utilizando las probabilidades determinadas anteriormente. ¿Cómo haremos esto? Vamos a borrar acá y vamos a proceder a esa explicación. Y vamos a cambiar el color. Si se fijan, cuando resolvimos la primera parte del ejercicio, les expliqué que la suma de las probabilidades siempre debe ser 1. Por lo tanto, vamos a trabajar con eso. Que me pidan que una bolita sea blanca o roja es lo mismo que decir que una bolita no sea negra. Entonces, este suceso es lo mismo que decir que la bolita no sea negra. Entonces, podemos calcularlo de la siguiente manera. A la probabilidad total es 1, le restamos la probabilidad de que sea la bolita de color negro. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de color negro? Lo revisamos anteriormente. 0,3. Esa es la probabilidad de que sea de color negro. 0,3
Y de esta manera obtenemos que la probabilidad de un suceso A va a ser igual a 0,7. Igual que cuando lo calculamos mediante la regla de Laplace. Y la otra forma de calcularlo con las probabilidades determinadas anteriormente es que el suceso A va a ser igual a que la bolita sea blanca, la probabilidad de que sea blanca, más la probabilidad de que sea roja. Entonces, la probabilidad de que sea blanca es 0,2 y la probabilidad de que sea roja es 0,5. Entonces tenemos 0,2 más 0,5, 0,7. Y acá tenemos ya tres formas de poder calcular la probabilidad de que una bolita sea blanca o roja. A partir del entendimiento de la regla de Laplace, a partir del entendimiento de que si la bolita es blanca o roja, es lo mismo que decir que no sea negra, o a partir de la suma de las probabilidades de que sea blanca y de que sea roja. Entonces, de esta manera tenemos 0,7 la probabilidad. Y se puede demostrar entonces, podemos ir comprobando nosotros, calculamos con tres métodos distintos, y en los tres métodos distintos nos dio que 0,7 era la probabilidad de que este evento ocurriera. Ahora, en esta última parte del ejercicio, nos piden un nuevo suceso, que la bolita no sea blanca. ¿Qué quiere decir que no sea blanca? Que la bolita va a poder ser negra o roja al momento de sacarla. Entonces, para poder calcular esta probabilidad mediante la regla de Laplace, necesito hacerlo de la siguiente manera. Debo calcular la cantidad de casos posibles, que en este caso van a ser, si no es blanca, la bolita puede ser negra, o puede ser roja. De esta manera, la cantidad de bolitas negras son 3 y las rojas son 5. Por lo tanto, tenemos 8 casos posibles. Por lo tanto, mediante la regla de Laplace, la probabilidad de este suceso, al cual llamaremos C, para que no se nos confunda con los otros sucesos que hemos calculado, va a ser número de casos favorables, 8, sobre el número de casos posibles, 10, y si lo expresamos como número decimal, es 0,8. Muy sencillo, muy similar a lo que hemos hecho anteriormente. Ahora, lo vamos a calcular mediante las probabilidades determinadas anteriormente, las que calculamos en la primera parte de este ejercicio, ¿ok? Entonces, de igual manera que en el ejercicio anterior, vamos a calcular la probabilidad mediante el uso de la probabilidad total. La probabilidad total va a ser 1,0 menos la probabilidad de que la bolita sea blanca. Y la probabilidad de que una bolita sea blanca es de 0,2, como calculamos al principio. De esta manera volvemos a obtener que la probabilidad sigue siendo 0,8. ¿Por qué le restamos la probabilidad de que la bolita sea blanca? Porque el suceso nos dice que no sea blanca. Nos pide que la bolita no puede ser blanca. Ahí. Entonces, de esta manera, utilizando las probabilidades determinadas anteriormente, podemos calcular que la probabilidad de que la bolita no sea blanca es de 0,8. ¿Ok? Bueno, con esto llegamos al final de la resolución de este ejercicio. Espero les haya quedado muy claro y que tengan un muy buen estudio en sus casas. Que estén muy bien. Hasta luego.